Bien. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de difusión de la psicología analítica organizada por el Instituto Eleusis. Hoy nos acompaña Alejandro Chavarría desde México. Alejandro es licenciado en psicología por la UNAM, con especialidad en psicoterapia transpersonal y maestría en educación, neurocognición y aprendizaje. Es psicoterapeuta de orientación analítica con 15 años de experiencia y 12 años de experiencia docente a nivel superior y media superior. También es especialista en temas de psicología junguiana, arquetipal y de la psicología como la disciplina de la interioridad. Es docente del Instituto Eleusis. Un placer para mí presentarte, Ale, que nos vas a estar hablando acerca de la parábola del hijo pródigo como camino para la individuación, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Pues mira, buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros otra vez en un webinar del Instituto de Eleusis. Precisamente, nuestro tema de hoy es la parábola del hijo pródigo. Yo elegí precisamente este tema en específico porque a mí me parece que la parábola del hijo pródigo es una imagen que nos da mucha luz acerca del proceso de individuación como tal. Entonces, bueno, antes de empezar, yo creo que tenemos que definir algunos conceptos particulares para hablar acerca de esto que estamos hablando, ¿sí? Lo primero es hablar acerca de, y porque esto está dirigido a compañeros que no están familiarizados con la psicología junguiana como tal y que se están adentrando en esta situación, y también a los alumnos que están tomando la formación de psicología, de la formación junguiana en el Instituto de Eleusis. Necesitan también manejar algunos conceptos que son importantes para poder adentrarse en la misma teoría. Bueno, el concepto liminar aquí, el concepto nuclear de que nosotros vamos a hablar, es el concepto de la individuación. Entonces, esta situación, para los que no son cercanos a la psicología junguiana, puede tener muchas aristas, ¿no? Puede ser problemático en algunos sentidos. En otro webinar hace un tiempo, yo hablaba acerca de la diferencia entre individuación e individualización, ¿sí? O individualismo, precisamente, en el contexto de la lógica capitalista, por ejemplo. Pero vale recordar un poco de lo que estábamos hablando en ese otro webinar. La individuación para Jung no es otra cosa sino este proceso a través del cual los sujetos, ¿sí?, se dirigen cada vez más y de manera más estructurada hacia aquel núcleo que los va configurando como sujetos. Es decir, para Jung, el organismo, ¿sí?, el organismo humano, empieza ya como una totalidad en sí que se va desplegando. En su propia forma, ya existe como una totalidad, como una completitud, que simplemente tiene que ir integrándose a través del tiempo para poder ser lo que ya es. Claro que este proceso no es un proceso al que alguna vez alguien pueda llegar, sino que se constituye como un camino perenne que va a ocurrir desde el nacimiento hasta que la persona muere. O sea, realmente la individuación no es algo a lo que se llegue desde el ámbito junguiano, sino es una ruta que se sigue y que se sigue hasta la muerte. En otro momento, un psicólogo como James Hillman podrá decir que el hacer alma, que es su reinterpretación particular acerca del proceso de individuación, es una preparación para la muerte. Entonces, el proceso de individuación tiene, digamos, muchas fases y muchos elementos dentro de su propio camino. Por ejemplo, en primer lugar, la individuación ocurre como ese momento preliminar en donde el sujeto tiene una vida instintiva a flor de piel, que es el nacimiento y la niñez, que se va convirtiendo cada vez más en los procesos psicoespirituales que van llevándolo a ser un adulto. Entonces, por lo tanto, ser un adulto no solamente implica llegar biológicamente a la adultez, sino que ser adulto implica el poder sobreponerse a la niñez e integrarla dentro de la propia vida
de tal forma que se le abandone, ¿sí? Y a la vez se le conserve en un nuevo estadio de la propia vida del individuo. La individuación, a diferencia de una visión individualista del crecimiento, no tiene que ver con el abandonar a los demás o el ser indiferente a las relaciones sociales o al contexto en el que nos encontramos, sino que tiene que ver con el poder nosotros, en el contexto en el que estamos, junto a las personas con las que estamos, conocernos, insertarnos, poner límites y diferenciarnos de los demás. Pero este diferenciarnos no es un diferenciarnos separándonos, sino al contrario, es un diferenciarnos integrándonos en los otros. Uh-huh. Ese es algo que es bastante confuso cuando no conocemos el concepto junguiano de primera, porque pensamos nosotros que diferenciarnos, que hacernos diferentes, implica separarnos del grupo, ¿no? E incluso acuden esas frases cotidianas que aparecen en Facebook de vez en vez acerca de la importancia de separarse del rebaño, de no ser uno más con la manada y toda esa situación, ¿no? Y esta imagen del lobo solitario que a algunas personas les gusta tanto, no es así, ¿sí? La individuación no es una situación que nos separe de los demás. La individuación es una diferenciación, sí, de los mandatos culturales y sociales que están sobre nosotros, pero con el fin no de que seamos indiferentes al medio en el que nos encontramos, sino al contrario, de que podamos integrarnos e incidir en el medio en el que estamos. Ujú. Entonces, en ese sentido, la vida del individuo no es otra cosa sino este juego, ¿sí? Entre la integración, ¿sí? Y la diferenciación que se van dando de forma continua en el desarrollo del sujeto. Para Jung, por ejemplo, había dos momentos generales en la vida del individuo. Es un momento extrovertido y un momento introvertido. Ujú. Para él, y usando la imagen de Dante, ¿sí? La primera mitad de la vida, que eran hasta los 35 años, según esto, eh, el individuo tenía el deber de construir una relación con el medio social fructífera, ¿sí? Esto no es otra cosa sino, digamos, alimentar ciertos elementos arquetípicos de su propia estructura psíquica. Por ejemplo, había que afianzar el ego, estructurar el ego, ¿sí? Un ego estructurado es un ego que está integrado dentro del medio en el que se encuentra, que puede ser sostenido por los demás. Una identidad bien estructurada tiene que ver con la capacidad de poder absorber y estar con los otros de manera adecuada. Ujú. Además, también para esto se necesita construir una máscara firme, ¿no? Una máscara que nos permita también relacionarnos con los otros. ¿Sí? La máscara es aquel complejo personal, ¿sí? Que nos permite relacionarnos socialmente con los demás, eh, construyendo habilidades sociales, ¿sí? Propias del medio en el que nos encontramos. Ujú. Algunas veces pensamos que la máscara es una forma de ocultamiento ante los otros, pero no. La máscara es una forma de relación con los demás. Incluso si ustedes acuden, por ejemplo, a los estudios antropológicos sobre el uso de las máscaras, se darán cuenta que el uso de las máscaras no es un uso para poder, ¿cómo lo podríamos llamar? En principio no oculta el rostro del sujeto, sino al contrario, la máscara muestra el verdadero rostro del sujeto. Y el verdadero rostro del sujeto no es otra cosa sino el Dios que está detrás de él, ¿sí? Entonces, cuando el sujeto se pone la máscara, realmente es lo que es. Ujú. Muy contrario a la concepción que tenemos actualmente de la máscara cuando decimos que nos enmascaramos o que nos ocultamos detrás de la máscara. No, la máscara nos muestra como tal. Bueno, eh, en este sentido, el individuo va formando, va construyendo dentro de la sociedad y va creando su propio patrimonio, va haciendo sus propias relaciones sociales, va creando, consolidando una familia y con todo ello, él se va construyendo a sí mismo. Estas cosas no las hace para el afuera solamente, sino las hace como una forma de construcción de sí mismo. Ujú. Entonces, una vez que llega a esa edad, a los 35 años, obviamente ese es un aproximado y no es algo, no es una regla fija. Lo que la siguiente tarea del individuo, ¿sí? Es
aprender a desdecirse de todo aquello que ha hecho, ¿sí? Y comenzar a poder, digamos, destruir sus propios valores. O sea, decir, los valores que en un momento fueron importantes, pero no destruirlos para derrumbarlos y olvidarse de ellos, sino destruirlos para convertirlos en las bases de un viaje que, si en un momento fue hacia el exterior, ahora tiene que ir hacia el interior. Entonces, este viaje hacia el interior es un viaje introvertido, en donde el sujeto ya se despega de las necesidades sociales y empieza a atender a las necesidades psíquicas solamente, ¿sí? A las necesidades anímicas. Y aquí entran en juego otros arquetipos y complejos que tienen que ver con la relación del sujeto con con su propio talante psíquico. Por ejemplo, ya viene entonces la relación con la sombra, la relación con el ánima y el ánimos, y el cultivar, ¿sí? Esta relación tan profunda con el centro neurálgico de cada sujeto, que es el sí mismo. El sí mismo no es otra cosa sino la representación de la totalidad de la psique, ¿sí? Pero también del centro rector de la misma. Entonces, bueno, todo esto ocurre a lo largo de la vida del sujeto, y a ese proceso, ¿sí? De ir construyendo y deconstruyendo, por ejemplo, podríamos decirlo así, ¿sí? De ir creando alianzas firmes y cimientos fuertes, y después irlos derrumbando para poder interiorizarlos en la propia vida anímica del sujeto. Jung lo llama la individuación, el proceso de individuación. Este ir hacia adentro pudiera parecer un elemento como que, digamos, separarme de los demás, pero no es así, porque al ir hacia adentro voy hacia aquello que me une con los otros, aquello que me es común con los otros. Jung lo llamaba el inconsciente, ¿no? Y en su faceta de inconsciente colectivo era esa dimensión del propio psiquismo que nos hermana con toda nuestra especie. Es la psique de la especie como tal. Entonces, cuando nos adentramos en nosotros y vamos hacia esa dimensión, realmente no vamos hacia nosotros, sino que vamos hacia los dioses, vamos hacia nuestra vida como la divinidad inserta en esta carne que me une y me hermana con todos aquellos que están alrededor de mí. En ese mismo sentido, el término iglesia, por ejemplo, eclesia, implicaba esto, implicaba la capacidad de poder contener en un lugar, ¿sí? Un conjunto de personas que estaban unidas por una creencia particular y una fe específica. Bueno, entonces, aclarado esta situación, aclaro a qué nos referimos con el término individuación. Vamos a utilizar un poco vamos a utilizar, perdón, la metáfora del hijo pródigo, ¿sí? La parábola del hijo pródigo para ejemplificar este mismo proceso. Porque además, a pesar de que Jung lo haya puesto en estos pasos, realmente no es un proceso o que podamos entenderlo de una manera determinada y ya, sino que se puede entender de muchas otras maneras, de diferentes formas, y hay múltiples vías para poder alcanzarlo. Nosotros entendemos, por ejemplo, de repente que solamente hay una sola vía, por ejemplo, el viaje del héroe, pero el héroe puede ser de muchísimas formas. Y, por ejemplo, la vía de un Hércules, ¿sí? Todo poder, golpeador de fantasmas en el inframundo, ¿sí? Y domador de Cerberos, no es el mismo que el viaje, por ejemplo, de quién será, de un héroe trickster, por ejemplo, ¿no? De un héroe que está todo el tiempo escapando, utilizando trucos, escabulléndose y todo eso. O sea, no es lo mismo. Pero sin embargo, ambas son vías de individuación. Entonces, bueno, cuando hablamos acerca de la parábola del hijo pródigo, nosotros estamos hablando de una serie de parábolas, son 3 específicas, que aparecen en el Evangelio de Lucas y que son muy especiales, porque solamente aparecen en el Evangelio de Lucas. Y se les denomina parábolas de la misericordia. Estas 3 parábolas son algunas que ya conocemos bien. Por ejemplo, la que más conocemos de ellas es la parábola de la oveja negra, de la oveja perdida. ¿Sí? Es decir, esta oveja que de repente se pierde y entonces el pastor va a buscarla. La otra
es la parábola del dracma perdido. Este ejemplo que pone la figura de Jesús diciendo que o sea, una mujer que pierde un dracma de los que tiene, lo va a buscar, va a procurar, y cuando lo encuentre va a festejar por haberlo encontrado. ¿Sí? Y por último, tenemos la parábola del hijo pródigo. ¿De qué va la parábola del hijo pródigo? A lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen, y si no la conocen, yo se los cuento. Entonces, la parábola del hijo pródigo cuenta esta historia. Un día, en la hacienda de un rico hacendado, ¿sí? Que tiene en principio dos hijos, un hijo mayor y un hijo menor. El hijo menor le pide a su padre el tanto de su herencia, lo que le corresponde. Ujú. Se lo pide porque quiere ir a explorar el mundo, quiere ir a vivir el mundo por sí mismo y a vivir los placeres que le depara el afuera. Ujú. Entonces el padre le dice, ¿no? Que se los va a dar, ¿sí? Suponemos que con tristeza se los da, y el hijo emprende su viaje hacia el mundo. Allá en el mundo, toda la herencia que su padre le dio la despilfarra, la gasta en vino, en mujeres, en placeres mundanos como tal. Y cuando se queda sin un peso, si ya no tiene nada de dinero, entonces tiene hambre y se ofrece a los trabajos más indignos que hay. Y un día, mientras está dándole bellotas a los cerdos en una granja, él ve lo felices que son los cerdos comiendo, y se da cuenta de que tiene hambre. Y se pregunta, en la casa de mi padre, hasta el más humilde de los siervos tiene para comer. Tendré que ir a la casa de mi padre y ofrecerme como el más humilde de sus sirvientes para que me reciba. Y entonces emprende el viaje de nuevo a la casa de su padre. Una vez ahí, una vez que llega a las puertas de la rica hacienda, el padre lo recibe y lo abraza, lo reconoce inmediatamente. Y entonces el hijo se humilla ante él y le dice, recíbeme como el más humilde de tus siervos, te he fallado, he desperdiciado mi fortuna, y bla, bla, bla. Pero el padre le dice, no te preocupes, y manda a llamar a sus sirvientes y le dice, denle la mejor capa, ¿no? La mejor ropa, ¿sí? Denle un bastón y el mejor anillo que hay. Y manda a matar a el más gordo de los cabritos, y festeja, y hacen un gran festejo porque su hijo ha regresado. Ahí no termina la historia, ¿no? La historia termina cuando el hijo mayor le reclama al padre, le dice, pero si yo he guardado todas tus reglas, ¿sí? He protegido tus bienes, y sin embargo que desperdició todo lo que te pertenecía, ujú, llega después de haber perdido todo y es recibido como una gran persona, e incluso, digamos, incluso le das al mejor de tus cabritos, cuando a mí y a mis amigos no nos has querido dar ni uno, a pesar de que hemos seguido tus reglas. Y entonces el padre le dice, tú sabes que todo lo que es mío es para ti. Sin embargo, hoy tenemos que festejar porque tu hermano, que estaba perdido, ha sido encontrado. Estaba muerto y ahora vive. Ujú. Esto es muy interesante, ¿no? La interpretación regular que se da, por ejemplo, en el ámbito cristiano, implica que el Padre no es otra cosa que Dios, ¿no? Obviamente, y el hijo pródigo es el pecador que desperdicia los dones de Dios, pero que sin embargo es recibido por Dios una vez que se redime, ¿no? Una vez que pide perdón, Dios misericordioso le permite la entrada otra vez a su lado, ¿no? Que es el paraíso como tal. Eh, la visión del hermano no es otra cosa sino la visión de los fariseos, ¿no? De los sacerdotes que están todo el tiempo, digamos, sintiendo que son los únicos que pueden tener la herencia de Dios porque son los que mejor la guardan. Pero si recordamos nosotros, Jesús se sentía siempre más seguro y más contento en compañía de los pecadores que de los hombres virtuosos, porque los pecadores eran realmente a donde él tenía que dirigirse. Ujú. Bueno, este es el,
la interpretación regular, ¿no? Y la más común. Pero vamos a ensayar una nueva interpretación nosotros. Esta interpretación obviamente no sale de la nada, ¿no? Hay un pequeño texto de un autor que se llama André Gide, ¿sí? Es un escritor muy famoso. Es el escritor de Los monederos falsos. Entonces él tiene un pequeño texto que se llama así, El regreso del hijo pródigo. Y entonces él reescribe la historia y nos da ciertas pautas que nosotros podemos entender para saber, digamos, qué es lo que nos dice psicológicamente esta misma parábola. Ujú. Entonces nosotros podemos entender la estructura de esta parábola en varios elementos. Lo primero es la necesidad del hijo por salir de la casa de los padres. Nos preguntaríamos, ¿por qué este hijo que tiene todo quiere salir de la casa de los padres? ¿No? Eh, otro autor en una novela que es Los cuadernos de Malte, no recuerdo cómo se llama, se me olvidó. Pero es una novela de Rilke y es la única novela de Rilke en sí misma. Entonces, Rilke dice que la parábola del hijo pródigo es la parábola del hijo que no quiere ser amado. Ujú. Pero ¿por qué no quiere ser amado? ¿Por qué alguien no querría ser amado? Entonces nosotros podríamos entender esto. Cuando el hijo pródigo entiende, experimenta el amor de sus padres, se da cuenta de que el amor de sus padres no es un amor hacia él mismo, sino que es el amor que ellos sienten y que han ideado y fantaseado para sí mismos, ¿sí? Eh, Khalil Gibran nos decía en su libro del profeta, en cuanto a los hijos, que los hijos no son nuestros hijos, los hijos son hijos e hijos de la vida. Nosotros como padres a veces sentimos la necesidad de pensar que los hijos son nuestra propiedad y que tienen que, por lo tanto, que seguir nuestras reglas y nuestros afectos, que tienen que adaptarse a nuestros ideales y valores. Sin embargo, pronto nos damos cuenta de que los hijos no son nuestros, no se parecen a nosotros y no tienen que parecerse a nosotros, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Entonces, este hijo que se da cuenta de que ese amor de los padres no es un amor completamente dirigido a él, sino también además es una construcción que el padre tiene para exigirle al hijo que sea de cierta forma. Esto es, de cierta forma, una estructura que le estorba, algo que no le permite ser él mismo, ¿sí? Porque el hijo tiene que decidir entre ser lo que los padres le piden que sea y ser lo que él quiere ser. Y muchas veces, la mayor parte del tiempo, estas dos ideas no coinciden. Ujú. Entonces el hijo pide la herencia, ¿no? Pide lo que le corresponde, dame lo que es mío, ¿sí? Dame lo que me pertenece. En este pedir la herencia, ¿sí? Ya está implícita el objetivo del propio viaje, el objetivo del salir de casa. Dame la herencia es, permíteme entrar en contacto con aquello que es mío. Y el padre le da la herencia, pero esa herencia que le da es una herencia que le da él como su propiedad. Es algo que nace de él y por lo tanto no es la verdadera herencia del hijo, porque la verdadera herencia del hijo no viene del padre, sino viene de su propia experiencia, viene de su propia vida. Por eso, ¿sí? El hijo quiere salir de la casa, porque siente el agobio y siente la falsedad hasta cierto punto de el amor de la familia. Ujú. Entonces, esta situación a lo mejor nos puede parecer hasta cierto punto escandaloso, porque nosotros pensamos que el amor de la familia es un amor incondicional y que siempre tenemos que recibirlo como tal, ¿no? Que es puro y que es simple. Pero las cosas puras no existen, ¿sí? Y el amor nunca es puro en sí mismo. Siempre tiene muchas aristas, ¿sí? Cuando amamos, nosotros regularmente, a la vez que amamos, pedimos, ¿sí? Pedimos ser amados y pedimos ser amados de cierta forma. Cuesta mucho trabajo y es una tarea de toda la vida el aprender a diferenciar entre el amar y el pedir ser amado, ¿sí? Entre la capacidad de dar y la petición. Ujú. La mayor parte del tiempo en nuestro dar también guardamos una petición, ¿sí? En la rosa que entregamos, dirían los poetas, hay escondida una espada. Ujú. Entonces, bueno. El hijo detecta esta situación, detecta que el amor del padre no es un amor dirigido hacia él, sino un amor que en cierta parte lo encierra.
Freud veía en esto aquello que él nombraba el complejo de Edipo, es decir, este juego entre el deseo del hijo por tener, por tener la potestad de la madre, ¿sí? Y poder deshacerse del padre. Pero más tarde, ¿sí? Este complejo se recompone en la actitud de la matanza del padre, ¿sí? El hijo mata al padre. Y esta situación metafórica indica que hay un momento en donde el hijo necesita empezar, ¿sí? A criticar y a poner frente a sí misma los propios valores y los ideales de los padres y de la familia. Ujú. Ustedes lo pueden ver muy comúnmente en la adolescencia, cuando de repente el hijo pasa de tener como ídolos y héroes a los padres a que los padres sean insoportables e intolerables, ¿no? E incluso a veces incluso sean los peores enemigos. Entonces, esta transición no es rara, al contrario, es parte de la propia formación de la identidad del hijo. Si no ocurre, ahí sí sería raro. Ujú. Sería raro que los padres fueran todo el tiempo los grandes amigos y los grandes ídolos. Hay muchos padres que intentan hacer esto, pero obviamente les quitan la posibilidad a los hijos de poder matarlos, ¿sí? Un padre que no es capaz de permitir su muerte eterniza a los hijos por siempre. Ujú. Entonces, bueno, es decir, mantiene a los hijos en la hacienda, ¿sí? Y los hijos se adaptan con todo el precio que esto incluye, a hacer, a llevar a cabo la identidad que los padres les proponen. Entonces, el hijo, ¿sí? Eh, Sale de la hacienda, ujú, se va al mundo como tal. Esta es una situación interesante porque la hacienda es un lugar seguro, es un lugar en donde estamos adecuados, ujú. Y el salir implica salir a la incertidumbre, salir a lo que no es seguro, ¿sí? A lo peligroso. Esto si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con el mito del paraíso, veremos que hay una igualdad en ello. Es decir, cuando Adán y Eva salen del paraíso, salen a parir con dolor y a ganarse el pan con el sudor de la frente. Entonces, la salida del hijo es exactamente igual a la salida del paraíso de los padres, de los padres primordiales. El hijo sale y este salir representa también una nueva forma de nacer. Esto quiere decir que el hombre, ¿sí? Es el animal que nace varias veces. Ujú. A diferencia de los otros animales que solamente nacen una vez, el hombre tiene que nacer continuamente. Y no solamente nacer de forma biológica, es decir, el hombre, claro, nace y su nacimiento es uno, pero además tiene que volver a nacer múltiples veces. Cada vez que se reconstruye a sí mismo, cada vez que enfrenta una nueva situación dolorosa o un conflicto en particular, nace nuevamente. Y este nacer es un nacer constante. Ujú. Entonces, cuando los ritos, por ejemplo, de paso, que eran tan comunes en antiguas civilizaciones, implicaban eso, implicaban la capacidad del hijo para nacer. Cuando, por ejemplo, en un lugar determinado, los hombres del pueblo se llevaban a los niños y se los arrebataban a las madres, y las madres gritaban y lloraban de manera exagerada, y los hombres con máscaras de demonios se los llevaban al bosque y los hacían pasar un miedo terrible, ¿sí? No era otra cosa sino la representación misma del nacimiento. Ujú. Lo llamaba Otto Rank el trauma del nacimiento. Entonces, este trauma del nacimiento tiene que ocurrir continuamente, tiene que ser repetido una y otra vez, porque el hombre no es alguien, digamos, que nazca una vez, sino es alguien que tiene que nacer múltiples veces. Y eso también es el proceso de individuación, la capacidad de nacer una y otra vez en nuestra propia vida. Ujú. Bueno, entonces el hijo sale y esto implica un nacimiento. ¿Y entonces qué va a hacer al mundo? Pues va a probar todo aquello que se contrapone a los valores de los padres. Ujú. O sea, va a desperdiciarlo con prostitutas, en bebidas, con los amigos. Va a hacer todas las cosas prohibidas que hace. Ujú. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, la película de Pinocho, no la nueva, sino la de Walt Disney, la animada. Cuando Pinocho sale de casa, algo que tiene que hacer ahí es, bueno, algo que hace es hacer todas las travesuras que su papá Gepetto le había dicho que no hiciera. Ujú. Entonces, se va a este mundo de los niños
Y ahí en el mundo de los niños hacen todas las cosas que los padres no les dejan hacer. Ujú. Podríamos decir nosotros que rompen con los valores de la casa en donde estuvieron. Y el romper con los valores de la casa en donde estuvieron es igual a romper sus lazos con la casa. Entonces se contraponen a estas situaciones. El que desperdicie su herencia, ¿sí? Implica que la herencia que le han dado no es la herencia que él quiere. Habíamos dicho nosotros que la herencia que le da el padre es la herencia que surge de la imaginación del padre, pero la verdadera potestad del sujeto es aquella que crea en su relación consigo mismo y con su propia vida, ¿sí? El individuo va creando su propia herencia, su propio tesoro, su propia riqueza, y su tesoro no se lo puede dar nadie, ¿sí? No lo puede obtener de ningún lado, no lo puede ir a buscar a algún lado externo, sino que su tesoro siempre está dentro de él mismo, siempre es su propia vida realmente vivida, ¿sí? O la experiencia anímica de su relación con el mundo y con las demás personas, pero siempre está en él. Ujú. Entonces, cuando el hijo pide la herencia, pues obviamente la herencia que le dan no le sirve de nada y por lo tanto hay que desperdiciarla, hay que deshacerse de esa herencia, hay que deshacerse de esos prejuicios, de esos valores, de esas ideas que me decían cómo ser, para partir de ello, ¿sí? No solamente tirarlos, sino de alguna forma también poder elevarlos hacia una nueva dimensión, hacia una dimensión que implique los propios valores del sujeto, ¿sí? Los valores que están fincados en su propia realidad y en su propia necesidad. A ver, esto no quiere decir que el joven va a tener que incurrir en la criminalidad, no. O sea, quiere decir que hay una necesidad por criticar y ponerse al frente de los valores que nos legan las antiguas generaciones, con tal de que nosotros podamos tratar de adaptarlos a las nuevas circunstancias en que estamos viviendo. Ujú. Es decir, por ejemplo, en términos de los evangelios o del Viejo Testamento, las reglas que están ahí presentes y los preceptos que están dichos dentro de los textos, eh, eh, nosotros sabemos y tenemos la noción de que están adecuados a un tiempo histórico determinado. Pero si nosotros los pasamos a un tiempo, a nuestro propio tiempo histórico, ya no funcionan de la misma manera. Entonces hay que adaptarlos. Y eso quiere decir a veces contraponerse a muchas de las cosas que están ahí presentes. La diferencia entre el Evangelio y el Viejo Testamento es precisamente eso. Cuando Cristo llega, ¿sí? No llega a reiterar otra vez las antiguas creencias, ¿no? Las antiguas leyes, sino al contrario, llega a criticarlas, ¿sí? Llega a decir, Moisés decía esto, ¿sí? Pero ahora yo les digo esto, ¿sí? Es decir, no es que, no es que él diga, esto ya no tiene que ser, sino esto se decía antes. Pero ¿qué tenemos que decir ahora, no? Es decir, antes decíamos que había que rezar en el templo del Dios. Ahora yo les digo que hay que encerrarse en la habitación y rezar rezar en la oscuridad para uno mismo, ¿no? Es decir, solamente con uno. Dios ya deja de estar en un lugar físico para ahora estar en el corazón de cada uno de nosotros. No sé si se entienda ese cambio, esa transición. Es decir, el amor a Dios sigue estando ahí, sin embargo, ahora ya no está fuera, ahora tiene que formar parte de la vida de cada uno. Bueno, ese ejemplo religioso a nosotros nos sirve para poder entender cómo es el cambio de valores. Ujú. El cambio de valores no es una refutación de todos los valores, sino al contrario, es la constatación de que hay nuevos valores que son importantes y que están presentes en ese mismo proceso. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, ahora en donde cosas que para nosotros eran intolerables en otro momento se van volviendo cada vez más útiles, ¿no? Es decir, y haciendo comercial de esta fecha en donde nosotros recordamos la importancia de la mujer en la vida social, ¿sí? Nos damos cuenta de que en épocas anteriores esto hubiera sido impensable, pero ahora se está convirtiendo en algo cada vez más importante, ¿sí? Se dan cuenta, este es un cambio de valores que implica que lo que en un momento no estaba o estaba en potencia, ahora se actualiza y se realiza como tal. Y podemos ver sus frutos
como algo presente en nuestras propias vidas, ¿sí? Nos guste o no nos guste. Ujú. Bueno, entonces el hijo desperdicia la herencia del padre y hace todo lo que le dijeron que no hiciera, ¿sí? Se contrapone a todos los valores que le habían dicho y, eh, digamos, se queda en la pobreza. Ujú. Otra vez, el quedarse en la pobreza es quedarse en la desnudez, quedarse en la falta de recursos y elementos. Pero si habíamos dicho que todos los elementos y todos los recursos que le habían legado no eran suyos, entonces el quedarse en la desnudez implica el poder entrar en contacto con aquellos elementos que sí son suyos, con aquellas herramientas que sí provienen de él, con aquellos valores que sí le pertenecen. La desnudez es eso, ¿no? Es decir, benditos los pobres de corazón, porque ellos, perdón, por los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Eso quiere decir que que la pobreza representa en esta parábola la capacidad de poder despojarse de aquello que no es mío y empezar a explorar aquello que me pertenece. O, de manera más, más real, aquello a donde yo pertenezco. ¿Cuál es mi verdadero contexto? ¿Cuál es mi verdadero lugar? ¿Cuál es mi verdadera posición? Si mi posición ya no es la posición de hijo, entonces, ¿quién soy? ¿No? ¿Cuál es mi identidad? Si mi identidad está fraguada ante la fantasía y la imaginación de los padres, entonces, si la fantasía y la imaginación de los padres ya no está, ¿cuál es mi propia posición? Ujú. Entonces, esto, por ejemplo, en el proceso de individuación, correspondería al enfrentamiento del sujeto consigo mismo. El sujeto despojado de las cosas que en algún momento le eran importantes se da cuenta de que lo que era importante en otro momento ya no es importante ahora, de que ahora otras cosas son importantes. Y a lo mejor lo que antes me daba gratificación, en este momento ya no me la da. Ujú. La desnudez del hijo, la pobreza, el hambre, el hambre que vive y la humillación implican esa situación. Ajá. San Francisco de Asís, que era una de las figuras más importantes del pensamiento cristiano, consideraba que Dios no era otra cosa sino el bajísimo, ¿sí? No lo más alto, no lo más elevado, no lo más rico, sino al contrario, era lo más pobre, lo más despojado, lo más bajo de la creación. Ahí, en lo más bajo, estaba Dios, ¿sí? Dios no solamente está allá en el cielo cuidándonos, sino Dios está en cada uno de los elementos de nosotros. Y hago una aclaración, ¿no? Cuando hablo de estos conceptos eh, religiosos, no estoy hablando desde una posición religiosa como tal, sino estoy hablando de las representaciones simbólicas que tiene esto. Sí, Dios no es otra cosa sino el contacto con el sí mismo, sino es una forma del sí mismo. Entonces, nuestra relación anímica, podríamos decir, no se lleva a cabo en lo grandioso y en los grandes éxitos, en el perfeccionamiento, en el llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos y todo eso, no. La relación con nuestra propia vida anímica ocurre ahí en las cosas cotidianas, en lo más bajo y lo más sencillo. Ujú. En, lo- en el poder disfrutar de las cosas pequeñas de nuestra propia vida, ¿sí? El, el, los juegos con nuestros hijos, la caricia de nuestra pareja, el olor del café, ¿no? La luz que entra por nuestra ventana, ¿sí? Las sábanas que nos cobijan, todo ello, el poder disfrutar de todo ello es una cosa muy baja, es una cosa muy sencilla, pero ahí está nuestra relación con el alma como tal. Ujú. Bueno, entonces pierde todo esto y el hijo decide regresar a casa del padre. Y muy arrepentido, el padre, perdón, regresa a la casa del padre, a la gran hacienda, y el padre lo recibe y le da sus mejores ropas, un anillo, ¿sí? Y de nuevo riquezas. ¿Qué significa esta situación? Ujú. Nosotros podemos pensar ahí que el arrepentimiento nos lleva otra vez a poder, o sea, a que el hijo, digamos, se dé cuenta de todo lo que ha perdido, entonces regrese a casa y pueda ser perdonado por sus padres y ser acogido otra vez como hijo. Pero eso sería como un regresar al mismo punto en el que nos encontrábamos. Sin embargo, este cambio no es un cambio realmente en el tiempo, es un cambio dialéctico como tal, ¿sí? Hay una negación
de la primera figura, ¿sí? En la primera figura se está en la casa y en esta última regresamos otra vez a casa. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre entre estas dos fases? ¿Sí? Les digo, hay una negación dialéctica en eso. Por lo tanto, mientras que la casa era A, ¿sí? El regreso a casa ahora es no A, ¿sí? Es la negación de A. ¿Qué quiere decir esto? Implica que el hijo regresa a casa, pero ya no regresa de la misma manera en que se fue. Ahora regresa cargado de su propia herencia, regresa cargado de su propia riqueza, de su propia comprensión de sí misma, de la relación con aquellas fantasías e imágenes que son propias de su vida, ¿sí? Regresa cargado de su experiencia. Antes renegó de la experiencia que se ponía sobre sus hombros, pero ahora él ha conseguido su propia experiencia. En la pobreza, él se ha enriquecido. Ujú. Entonces, cuando regresa por fin a la casa del padre, quien lo recibe tampoco ya es el padre, ¿sí? Sino no es otra cosa, sino la representación de sí mismo como padre. Ahora, el hijo es padre de sí mismo y ha podido, digamos, llegar a una fase que había que había abandonado, pero que ahora puede acoger ya no como el medio en el que se encuentra, sino como la experiencia interna que le pertenece, ¿sí? Y a la que pertenece. Ujú. Lo que era el contexto, lo que era lo que lo rodeaba, ahora se ha vuelto aquello que está dentro de él, ¿sí? Se ha vuelto su vida interior, se ha vuelto su vida anímica y su relación con el alma, con sus propias fantasías, con su propio, con ese núcleo que lo conforma y lo estructura como un sujeto. Ujú. Y que es el mismo, pero que a la vez no es el mismo. Entonces, ese es el camino que sigue. Entonces, yo no sé si esta situación sea útil para ustedes, el que podamos ver que este camino del hijo pródigo implica muchas cosas que para nosotros es importante, no solamente a nivel personal, sino en todo momento, incluso a nivel teórico. Nosotros podríamos preguntarnos, cuando somos adeptos o cuando somos alumnos, perdón, de una escuela de pensamiento en particular, hasta qué punto nosotros debemos de renegar también de la herencia de nuestros padres fundadores y encaminarnos hacia empobrecernos de esta misma herencia para poder, digamos, desarrollar nuestra propia teoría, para poder ser nosotros mismos como psicólogos. Hillman decía, por ejemplo, que nosotros estudiamos a Jung y a Freud no para ser junguianos o freudianos, sino que los estudiamos para ser nosotros mismos, ujú, para ser psicólogos. Y Jung también repetía continuamente la importancia de que nosotros podamos no ser junguianos, sino ser cada uno mismo. Un junguiano no es alguien que estudie la obra de Jung y la repita a mansalva, ¿no? Que la repita como de manera automática, sino es aquel que es capaz de pensar otra vez la obra de Jung y decirlo con sus propias palabras. Y en ese decirlo con sus propias palabras, incluso implica el poder contraponerse a la herencia junguiana para poder entonces, desnudos, poder confrontarnos con la teoría que nos va construyendo a nosotros mismos. Y bueno, eso es lo que les quería decir hoy. Espero que les haya sido útil y entretenido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ale. Un placer escucharte realmente. Estoy mirando acá, chequeando si hay algún comentario, alguna consulta o pregunta, pero con esto último que estabas diciendo va con toda la charla, pero sobre todo con esto último, me haces acordar ahí un meta, pero no recuerdo el nombre, que dice algo así como heredará solo quien sepa transformar la herencia, ¿no? Mm, Entonces me hace pensar en esto de la importancia de que eso que recibimos de mamá y papá, ¿no? Como herencia, como legado, tiene que ser transformado. Ese que hemos recibido. Eh, así, exactamente. Fíjate que me- me- hay no, un, ay, perdón, sí, dime.
No, que te decía que hay comentarios de saludos y agradecimientos y reflexión, pero no consultas. Decime, Ale. No, perfecto, perfecto. Fíjate que me acordaba ahorita que decías eso. Hay un poema de Jaime Sabines que me gusta mucho. Se llama Julito, ¿no? Ese es el poema número 7 de su poemario de Julito, que le escribe precisamente a su hijo. Entonces, te los leo muy, muy sencillamente porque creo que tiene que ver con esto también que hemos platicado. Dice Sabines, mira la luna es tuya, nadie te la puede quitar. La has atado con los besos de tu mano y con la alegre mirada de tu corazón. Solo es una gota de luz, una palabra hermosa. Luna es la distante, la soñada, tan irreal como el cielo y como los puntos de las estrellas. La tienes en las manos, hijo, y en tu sonrisa se extiende su luz como una mancha de oro, como un beso derramado. Aceite de los ojos, su claridad se posa como un ave. Descansa en las hojas, en el suelo, en tu mejilla, en las paredes blancas, y se acurruca al pie de los árboles como un fantasma fatigado. Leche de luna, ungüento de luna tienen las cosas, y su rostro velado sonríe. Te la regalo, como te regalo mi corazón y mis días. Te la regalo para que la tires. Ujú. Qué Entonces bella. me parece que precisamente ese es el papel de nosotros como padres, es decir, darle todo a nuestros hijos, todo lo que esté a nuestro alcance, ¿sí? Incluso aquello que no les queremos dar, ujú, es decir, lo inconsciente que viene en nosotros. Se los damos para que lo tiren, ¿sí? Para que lo desperdicien y a partir de ese desperdicio ellos puedan construir con su desnudez sus propios valores. Maravilloso, Ale. Maravilloso, realmente un placer escucharte siempre. Te mando un abrazo grande, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Saludos también a todas las personas que nos están viendo en Facebook en este momento y nos estamos viendo la próxima semana nuevamente, el miércoles a las 19 horas de Perú. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.